Adriana Benjumea, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Bruselas. La pregunta que yo le quiero hacer, aprovechando su paso por Bruselas, es la siguiente. El 23 de agosto pasado, tras 4 largos años de negociaciones, largos y complicados años de negociaciones, el gobierno de Colombia y las FARC firmaron un histórico acuerdo que fue luego oficialmente adoptado con importante ceremonia en Cartagena el 23 o el 26 de septiembre. Yo quisiera que usted nos resumiera un poquito el contenido de ese acuerdo, que es un acuerdo complejo en el que las organizaciones sociales y las organizaciones de defensa de derechos humanos participaron, en el que las víctimas de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos también participaron y por el que finalmente toda esa sociedad civil organizada apostó con la firma y luego adopción de ese acuerdo. ¿Ese acuerdo es un buen acuerdo? Pues ese acuerdo es un acuerdo muy interesante. Ese acuerdo tiene una agenda que las partes definieron, nada despreciables. O sea, cuando usted pone en un país como Colombia como primer punto de la agenda el tema de tierras, usted está mandando un mensaje importante al país. Cuando usted dice públicamente y acuerda entre las partes que en el centro del acuerdo lo más importante van a ser las víctimas, usted está enviando un muy buen mensaje al país. Cuando las partes salen públicamente y mencionan que es la posibilidad de continuar la política, pero sin armas, y está hablando de la posibilidad de la participación política, de la oposición, estaban dando un muy buen mensaje al país. Entonces, por supuesto que no es un acuerdo perfecto, que tiene vacíos, que tiene necesidad de que la sociedad civil colombiana se organice más, se comprometa más, lo estudie mejor, pero yo podría decir que el movimiento social de derechos humanos y de víctimas en Colombia se comprometió con ese acuerdo porque fue un acuerdo en el que vio la posibilidad política y jurídica de pasar de más de 50 años de guerra a la construcción de una paz estable, duradera, que está basada en pilares fundamentales, que no va a ser un intercambio de impunidades, que es necesario respetar la oposición política y tener incluso acuerdos para la oposición política democrática, que hay una jurisdicción especial de justicia, o sea, por supuesto que todos los acuerdos de paz tienen niveles de impunidad, pero aquí de entrada se acordó crímenes graves, jurisdicción especial, planteamiento para el fin del conflicto, o sea, garantías que tienen que tener los excombatientes para dejar las armas. Entonces, decirles que por lo menos fue un abanico abierto de posibilidades que en una ruta de conversación, no fácil, por supuesto, de más de 4 años, como usted lo menciona, llega a una posibilidad donde Colombia sí soñó con trascender ese capítulo de la guerra. Las víctimas de violaciones de derechos humanos, millones de víctimas en Colombia, ¿están satisfechas con el lugar, la participación que se les dio en la elaboración de ese acuerdo? Bueno, yo creo que es una pregunta muy difícil porque creo que las víctimas, la sociedad civil, el movimiento de derechos humanos, los pueblos indígenas en Colombia hubiésemos querido otro modelo de participación en este acuerdo. Sí, como ustedes saben, el acuerdo tuvo una fase privada y una fase pública, metodológicamente interesante, pero excluyendo a muchos sectores, y realmente fue la presión de los sectores sociales, de los pueblos indígenas y de las víctimas que fue permeando el nivel de participación en los acuerdos. No podríamos decir hoy que todos los sectores sociales estuvimos por fuera de los acuerdos, pero sí es cierto que quizás abrirlo más a las víctimas, a los movimientos sociales, incluso a los pueblos indígenas, en otro momento, no al final del acuerdo, pudo haber cerrado mejor el pacto, no solo entre las FARC y el gobierno, sino entre las dos partes que negociaban y la sociedad civil colombiana. Un aspecto original y destacado de este acuerdo es la integración de el tema de género, ¿verdad? Usted dirige una organización que se ocupa mucho y se interesa particularmente por las violaciones de derechos humanos contra las mujeres y por toda la temática de género en Colombia. ¿Cómo valora ese aspecto?
Bueno, yo recuerdo mucho en Bruselas en el 2012, recién había empezado el acuerdo de paz en Colombia. Yo venía a decirle al Parlamento Europeo y también a la sociedad belga que nos apoyara para que en el proceso de paz se incluyeran mujeres, porque nosotras veíamos en plataformas de mujeres en Colombia que el acuerdo era un acuerdo muy hostil con las mujeres, que eran los hombres los que firmaban el acuerdo de paz de Colombia. Pero sí es muy importante decir que por la presión de los movimientos de mujeres se lograron cosas históricas que ningún otro proceso de paz en el mundo ha logrado, que se creara una subcomisión de género que de forma transversal incluyera el enfoque de género en todos los temas del acuerdo, en tierras, en participación política, en víctimas, en fin del conflicto. Y un tema también fundamental es que hay un acuerdo completo sobre transversalidad de género para que en todos los temas contenidos en el acuerdo se piense en la discriminación histórica que han sufrido las mujeres, en las brechas de discriminación y de pobreza. Entonces son dos temas muy interesantes que pudieron incluirse ahí y que mujeres plenipotenciarias, mujeres víctimas, pero también mujeres expertas participaran en la mesa, no desde el principio por supuesto, pero sí producto de la presión de los movimientos de mujeres. Bien. Decía yo que el acuerdo fue oficialmente adoptado en Cartagena el 26 de septiembre. Todo el mundo esperaba que ese acuerdo sería confirmado y refrendado por la población colombiana pocos días después, en un plebiscito que se celebró el 2 de octubre, pero ese plebiscito, el resultado fue un verdadero terremoto político, puesto que por un estrechísimo margen de apenas unas pocos decenas de miles de votos y con un amplísimo margen de abstención de más del 60, cerca del 63%, el acuerdo fue finalmente rechazado por la población colombiana. Primera pregunta, ¿cómo explica usted ese resultado, ese voto negativo y ese amplio nivel de abstención? Bueno, Colombia es un país que históricamente ha tenido niveles de abstención muy altos. No modificamos el modelo electoral para el tema de un plebiscito, en este caso de un referendo. Y no reformarlo significó que solamente podían votar quienes votaron en las últimas elecciones presidenciales. Eso ya volvíamos al modelo abstencionista que habíamos traído como historia y no varió, digamos. O sea, para Colombia, lastimosamente por los vacíos de cultura política, pero también por las decepciones que le han dado los políticos al pueblo, pues no es tan difícil entender la abstención. Eso es como el primer elemento. De hecho, cuando se define ir a plebiscito, se busca un umbral bajo, o sea, un número mínimo de votos muy bajo, porque ya Colombia reconoce que es un modelo en el que ha fracasado, pero ha fracasado sobre todo porque los políticos no han dado respuesta a la sociedad. Y bueno, y luego encontramos en que en ese nivel de abstención, efectivamente por un estrecho margen, como usted lo dice, perdemos el voto del sí a la paz, pues es algo muy lamentable para la sociedad colombiana. Creo que ahí habría muchas explicaciones sobre el no ir a votar, pero sobre el desconocimiento que hubo, sobre el acuerdo, lo rápido de llamar al plebiscito y no posibilitar mayores niveles de pedagogía de paz en los territorios más pequeños del país. Y bueno, también que hubo un gran modelo de manipulación de la derecha en Colombia, engañando sobre los acuerdos, que llevó también a errores electorales. Eso no es un fenómeno único de Colombia ni nuevo. Creo que en modelos como el centroamericano, en Guatemala pasó lo mismo en su época. La derecha manipuló a la sociedad y se perdió un mecanismo de refrendación popular al acuerdo de paz. Y lo mismo nos pasó en Colombia. Es muy doloroso. Posteriormente a ese 2 de octubre, la gente salió a la calle, los hombres y mujeres jóvenes, que por demás muchos de ellos ni siquiera podían votar el 2 de octubre. Las manifestaciones públicas en el país, en las ciudades, por fuera del país, pues han sido muy importantes también para respaldar, pero es cierto que en este momento, aunque sea un estrecho margen, pues se perdió y hay que volver a revisar los acuerdos y mirar qué se renegocia de esos acuerdos.
Antes de hablar rápidamente de las consecuencias, una pregunta más sobre el resultado. Muchos observadores hicieron notar que era llamativo que en las zonas de mayor conflicto, donde la población más había sufrido de los efectos de la guerra, el resultado fue favorable al acuerdo de paz, mientras que en las grandes ciudades, salvo en Bogotá, el resultado fue negativo. Eso también llama la atención. Sí, eso llama la atención mucho porque además es la gente que ha vivido la guerra de verdad, la que ha vivido la guerra en carne y hueso, o sea, en Bojayá, por ejemplo, donde además la guerrilla de las FARC tiene responsabilidad en hechos, pero donde además fue y pidió perdón a la población, allá ganó el sí. En ciudades como Caloto, en el Cauca, pueblo indígena que ha vivido la guerra, los indígenas y la población dijo que sí. Entonces, es también un compromiso de las víctimas que yo creo que es muy bonito y que se resumiría, si eso es posible, en algo que nos decía una mujer víctima de violencia sexual, y es que lo más importante es que esto no le vuelva a pasar a nadie. O sea, pensar en que los hechos no se repitan, en que la guerra no sea una opción nueva para Colombia, que nunca más optemos por la guerra, yo creo que fue la esperanza de las víctimas, pero yo también creo que las élites y quien vive de la guerra poco le importa si se repiten o no las guerras. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues ahora la sociedad civil tiene que defender lo que quedó ahí, lo que pudo incluir los movimientos de derechos humanos y de mujeres. Este proceso de renegociación no ha sido fácil. La oposición política, el partido político que ganó, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático, ha pasado ya un documento de 26 páginas con sus principales reclamos, y ahí lo que se refleja un poco es lo que ya veníamos advirtiendo, y es que realmente no tienen unos intereses por la justicia, la impunidad y las víctimas. Hay sobre todo intereses económicos. Él plantea reformas al tema de tierras, y las tierras, o sea, si hay algo interesante en el acuerdo es el fondo de tierras, que habla de tierra para los campesinos, de tierra para los más pobres. Entonces realmente lo que hoy nos queda es negociar con quien ganó, por supuesto, porque es su derecho, revisar los acuerdos, pero revisarlos sobre todo con enfoque de derechos humanos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, pensar en los defensores y defensoras de derechos humanos, no permitir que lo que sean derechos salgan del acuerdo, e involucrar otros actores sociales, más sociedad civil, otros grupos que están negociando como el ELN en Colombia, pensar en que nuevos actores sociales, nacionales e internacionales, nos ayuden a proteger el acuerdo, porque no es posible perder las ganancias, y eso no quiere decir que no se vaya a revisar y que no se respeten los resultados del plebiscito. ¿Se puede confiar en que ese acuerdo de paz es irreversible? Yo creo que la paz es irreversible en Colombia. Yo creo que fueron 4 años soñando y hasta dudando de que era posible. Yo hoy creo que es irreversible, pero yo sí creo que hay que tener mucho cuidado, y yo sí creo que ahí la comunidad internacional, la comunidad belga, la comunidad del mundo tiene que ayudarnos a respaldar los derechos y las ganancias, pero yo confío en que la paz es irreversible en Colombia, y que un país menos en guerra es una ganancia no solamente para Colombia, sino para el mundo. Adriana Benjumea, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias.